Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos tratando un tema que es particularmente delicado y sin embargo esencial cuando hablamos de la negociación. Nosotros estamos tratando el tema de la crítica en la lección de hoy. Queremos hablar de este tema porque nosotros, si bien nos entrenamos, nos capacitamos para ser buenos negociadores, nos esforzamos para capacitarnos y ser mejores en nuestras habilidades, muchas veces no somos buenos no solamente para tratar con críticos, para recibir críticas, sino también no somos buenos para emitir críticas de forma constructiva, si es que tal término realmente existe, de tal forma de que se pueda realmente construir la relación, de tal forma de que se pueda evaluar la actuación de la contraparte y entonces llevar a cabo un proceso que sea constructivo, un proceso que realmente avance hacia una negociación efectiva y de esa forma llegar a un resultado en común interesante. La crítica como tal es percibida como una percepción de defectos, es percibida como una evaluación de debilidades y es por eso que nosotros en nuestras culturas no entendemos la crítica como un valor agregado, no entendemos la crítica como una forma de nosotros construirnos y de esa forma poder fortalecernos en nuestros procesos. Y es por eso que no apreciamos la crítica, tanto internamente como externamente. La virtud del líder no está solamente en poder identificar la crítica de aquellos a la cual lideramos. La virtud del líder está también en poder aceptar la crítica de aquellos que de la cuales nosotros lideramos y también nosotros construirnos. Hay un ejemplo muy famoso que es en la compañía Harley Davidson, en la cual en 1963 la compañía empezó a sentir un declive en sus ventas y no entendían por qué. Se dieron cuenta de que los modelos que estaban vendiendo estaban siendo diseñados por ingenieros que no tenían uso, que no tenían control, que no tenían conocimiento sobre el tipo de uso diario que es las motocicletas. El director de la empresa, un visionario conocido como Kenneth Braham, él tuvo la perspectiva de él entonces ofrecer un plan en el cual se le ofreciese a cada empleado un plan de incentivos en el cual ellos podían proponer cambios a las motocicletas, cambios al uso que se les daba, cambios a los sistemas, y ellos entonces, por cada cambio que se implementase, recibían un incentivo monetario. De esa forma, los empleados, que también eran usuarios, pero obviamente tenían amplio conocimiento, no solamente a nivel de ingeniería, sino también tenían conocimiento a nivel de utilización, de comodidad, de estética, empezaron entonces a construir lo que es hoy en día una de las marcas que generan mayor lealtad. Es una de las motocicletas que tienen mayor comodidad, que tienen mayor conocimiento. Y esto se debió a que se abrieron al proceso de críticas. Esto es proceso paralelo en la negociación. La crítica es un proceso necesario, pero saber manejarla es a veces un desafío, un gran desafío que como líderes, como negociadores, tenemos que aprender a avanzar sobre ello, a poder solventar este proceso, este delicadísimo obstáculo y entonces poder construirnos en base a ello. Entonces, la crítica en la negociación. La primera pregunta, ¿puede recordar usted la última vez que alguien le señaló una falta? Quiero que piense esto, no tantas otras veces, pero solamente la última vez. Quiero que piense esto porque quiero que piense en qué tipo de emociones le causó. La crítica no es un proceso racional. La crítica, por lo general, es un proceso puramente emocional, porque puede remitirse a nuestra percepción sobre nosotros mismos. La crítica puede reflejar la forma en que nosotros nos sentimos, la crítica es la forma que nosotros nos percibimos y nos reflejamos hacia el mundo. Y cuando alguien nos observa una debilidad, cuando alguien nos observa una forma de actuar, puede estar reflejando, puede estar observando algo que nosotros mismos nos sentimos débiles en, y es por eso que reaccionamos negativamente. Es por eso que quiero que piense en la última vez que alguien le emitió una crítica constructiva de esa índole, si existiese o no. Entonces, ¿quiénes lo hacen? ¿Qué tipo de personas lo hizo? ¿Fue una persona que le causa a usted algún tipo de rencor?
¿Fue una persona que tiene algún tipo de enojo con usted? ¿O fue una persona que le tiene algún tipo de cariño? ¿Fue una persona con la cual hay cercanía? ¿Qué tipo de persona por lo general le hace crítica a usted? ¿De quién normalmente nosotros recibimos crítica? Este es un tema importante. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué las personas nos hacen críticas? En nuestras culturas estamos acostumbrados o estamos condicionados a pensar que las críticas por lo general las llevan a cabo personas que quieren de alguna forma reivindicarse por sus propias inseguridades. Pero eso justamente no es el caso. A veces es una forma que nosotros buscamos fortalecer las relaciones y entonces tenemos que percibirlo de esta forma. Queremos entender de que nosotros no estamos preparados en nuestras culturas a entender la crítica como un valor agregado, como una forma de comunicarnos, como una forma de agregarnos virtud y no necesariamente como una forma de desconstruirnos, como una forma de quitarnos valor, de causarnos inseguridad. Ahora, ¿cómo reaccionan las personas? Esto es mucho más interesante. Piense cómo reacciona usted ante la crítica. La actitud suya es defensiva, la actitud suya es de querer protegerse, de reaccionar contraatacando o de simplemente atacando ante la crítica. Simplemente cuestión de identificando debilidades en la otra persona. Tenga cuidado que hay que hacer una diferenciación entre identificar debilidades y marcar una crítica. Una crítica en su naturaleza más pura, puede simplemente ser una forma en la cual nosotros identificamos un patrón de comportamiento que puede estar llevando hacia un efecto negativo. Pero esto es simplemente un patrón de comportamiento, puede ser alguna actitud ajena a nuestra personalidad, puede ser algún tipo de comportamiento que es ajeno a nuestra forma de ser. Lo que quiere decir una crítica o un insulto, mejor dicho, un insulto ajeno a la crítica, es simplemente una forma de insultar nuestra forma de ser, nuestra esencia. Hay que saber diferenciar estas dos, porque entonces nosotros pudiendo hacer una evaluación de una forma, una evaluación de una actitud, es una forma inteligente de poder identificar el espectro del ser humano en sí. Entonces, ¿cómo reacciona usted? Este es el siguiente paso. ¿Qué tipo de efecto tiene en usted cuando lo critican? ¿Qué tipo de efecto tiene en usted? ¿Se siente agredido? ¿Se siente que lo están evaluando en toda su persona? ¿Siente que están cuestionando sus valores, sus principios? ¿Siente que están determinando si es que usted es o no una buena persona? Porque al fin y al cabo de eso se trata. Nosotros nos pasamos la vida tratando de demostrarnos como personas que somos valederas de la aceptación de otros. Y si eso no se refleja en el día a día, en las más efímeras de las situaciones, entonces quizás estamos no valiéndonos dentro de esta mascarada, dentro de este personaje que estamos tratando de crear. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos cuando nosotros nos critican. Y eso es importante. Nosotros no podemos tomar una crítica o no deberíamos tomar una crítica como una evaluación de nuestra esencia de persona. Y esto es justamente lo que estamos tratando de establecer cuando nosotros llevamos a cabo una negociación. Entonces, tenemos el concepto, tenemos la idea de la crítica, tenemos la idea de que la crítica no es un proceso que es algo que nos deberíamos dejar abatir de. No deberíamos dejar que nos afecte, porque no deberíamos dejar que nos destruya o desconstruya, que es diferente. Y entonces, la primera reacción para poder nosotros fortalecernos, la primera reacción para que nosotros podamos avanzar, pero aún más inteligente, la primera reacción para que nosotros no dejemos que eso nos desconstruya, que nos destruya, es aceptarla con gusto. Aceptarla con gusto no solamente como una reacción defensiva, como una reacción de contención, sino también quizás como una reacción de autoevaluación. Aquí hay dos parámetros. Uno es la contención. Si la
crítica fue emitida como una agresión, entonces nosotros simplemente tenemos que tomarla y absorberla y no reemitirla, no simplemente reemitirla hacia la otra persona para iniciar un proceso de agresión, porque eso es efectivamente cuando las negociaciones se tornan negativas. Lo que nosotros podemos sí hacer es absorberla, pero aún más es contemplarla. Como nosotros hemos hablado en lecciones anteriores, es extremadamente difícil entender para nosotros cuáles son las verdaderas intenciones con las cuales las personas nos emiten comentarios. Por lo cual, lo inteligente, o por lo menos lo sabio, es partir de la base que la persona no emitió tal comentario con intenciones destructivas, con intenciones que tuviesen intereses detrimentales hacia nosotros, de que hubo un interés constructivo, de que hubo un interés de mejorar la comunicación. Quizás el problema fue una cuestión de semántica. Y entonces nosotros, con un poco de humildad, podemos partir la base que podemos aceptarla con gusto. Esto es el primer paso hacia el altruismo, hacia la nobleza, aceptarla con gusto. Pero además, los negociadores sagaces saben que a veces se van a equivocar. Esto es una realidad. Está en nuestra condición humana. O sea, esto lo decían los griegos, errare humanum est, que no es bueno que lo digan los doctores, pero igual así. Por eso quieren oír opiniones contrarias, para así cometer menos equivocaciones y para corregir lo antes posible los errores del pasado. Esto es un punto muy interesante, quiero que lo consideren cuidadosamente. Cuanto más ustedes sean receptivos a la crítica, pero sobre todo sean receptivos, ustedes más fortalecidos serán porque más elementos de consideración tendrán. Más herramientas tendrán ustedes para contemplar los diferentes parámetros de actuación que pueden tener. Si ustedes tienen un marco de actuación, un marco de acción limitado solamente porque su ego no les permite diversificar sus actitudes, entonces ustedes se verán limitados a la hora de tomar una decisión. Punto.